Iniciamos podcast, nueva temporada, nuevo estudio. Para este nuevo año encaminados a traerles no solo contenido sobre diseño de productos, sino además de negocios, estrategia y experiencias con profesionales de los cuales aprenderemos mucho. Por eso hoy, en este podcast, hablaremos de cómo funciona el transporte del petróleo y combustibles a través de oleoductos y poliductos en Colombia. Además, profundizaremos sobre las emergencias por derrames, causas, desafíos y cómo se diseñan, ojo ahí, Design Smart. Cómo se diseñan los procesos de preparación para mitigar eventos que pueden presentarse en el transporte de hidrocarburos. Design Smart. Cristian, bienvenido al podcast. De verdad es un placer tenerte acá con nosotros. Cuéntanos un poco para la gente que nos ve de qué va tu trabajo. Actualmente me desempeño como profesional de preparación y respuesta a emergencias para una empresa del sector de hidrocarburos. Mi rol va muy enfocado a todo el proceso de preparación y respuesta a las emergencias que se presentan durante la operación de transporte de hidrocarburos en el país. Tengo entendido que hay varias maneras de transportarlo. Uno es por oleoductos, tuberías básicamente, que van a lo largo del país desde el punto A al punto B. Y transporte, bueno, tradicional como carros cisterna que llaman. ¿Hay otra manera de transporte que se dé el crudo o los líquidos que se manejan? Bueno, básicamente esas son las dos principales formas de transporte de hidrocarburos en el territorio. La principal y la más importante es la que se hace a través de tuberías o los ductos. En este caso hablamos de los oleoductos cuando transportan el producto no procesado, que en este caso es el crudo, que es el producto que se saca directamente del campo de producción. Y tenemos otros ductos que se conocen como poliductos, básicamente porque transportan diferentes tipos de hidrocarburos ya refinados, como en este caso pueden ser la gasolina, puede ser el diésel u otro producto. Entonces están como esos dos tipos. Y está el transporte vía también terrestre que se hace a través de camiones cisterna. ¿Las tuberías salen directamente a unas, por ejemplo, las gasolineras que le llamamos? ¿O ahí hay algo entre medio? ¿Cómo funciona? Básicamente, digamos que el proceso comienza desde los campos de producción, que es básicamente donde están los yacimientos del crudo o el petróleo. De ahí se toma el producto que se extrae directamente de esos campos de producción y se transporta a través de los oleoductos. Este crudo tiene dos fines principales. Uno es el que va directamente hacia las refinerías. En este caso hay dos refinerías en Colombia, la de Barrancabermeja y la de Cartagena. Y la otra parte del crudo, como tú lo mencionas, se exporta, entonces va hacia unos terminales marítimos. En este caso tenemos un terminal marítimo en Coveñas y otro en el sur del país, en Tumaco. Y de ahí se carga ese producto en buques y se exporta a otros países. Yo cuando me imagino un oleoducto, me imagino que pasa un líquido negro, o sea, pero no, puede estar gasolina, puede ir o sea, esos diferentes, depende del combustible que se maneje, la tubería va, o sea, todo tipo de combustible viaja por tubería, del punto A al punto B, generalmente, o hay un refinamiento pre o después. Ok, sí, entonces como te mencionaba, te mencioné lo que era solamente el proceso del crudo. Entonces sale del campo de producción, se transporta por tuberías, ya sea hacia las refinerías, Barrancabermeja o Cartagena, o hacia los puertos marítimos donde el producto se embarca en buques y se comercializa al exterior. Ya cuando el crudo llega a las refinerías, pues tiene todo el proceso para poder extraer todos los diferentes derivados de ese crudo, como lo que nosotros conocemos principalmente en nuestra vida cotidiana, los combustibles que usamos en el común día a día, como la gasolina, como el diésel, inclusive también la gasolina de aviación, el queroseno y otros productos que se utilizan en la industria y en la industria y en el quehacer de las personas. Entonces, esos refinados salen de las refinerías en el mismo proceso, como lo hacen, como te mencionaba, el crudo, a través de unas tuberías que conectan las refinerías a diferentes zonas del país donde llega el producto. Finalmente, una vez ese producto, ¿a quién se entrega? Sale de la refinería, pero ¿quién lo recibe? Entonces tú lo mencionaste ahorita, los clientes o esos mayoristas que se encargan ya de tomar ese producto refinado, en el caso de los combustibles, y comercializarlo a toda la población. Entonces, cada vez que una persona se acerca a una estación de servicio, a tanquear su moto, a tanquear su carro, de pronto desconoce que detrás de ese galón de gasolina que pusiste en tu vehículo hay todo un proceso realmente complejo desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de calidad,
porque es un producto que puede viajar durante días por una tubería y debe llegar bajo las mismas características de calidad. Entonces es un proceso importante desde el punto de vista, como te mencionaba, seguridad y calidad, para que esa cadena logística que te acabo de mencionar se pueda dar. Entre cada punto pivote de estas tuberías hay control de calidad, siempre. O es de punto A al punto B es que recibe. ¿Cómo funciona la parte de control de calidad? Digamos que el tema es un poquito más complejo de lo que uno pensaría, que solamente despachar desde un punto y recibir en otro. Resulta que esas tuberías se ubican en diferentes topografías en el territorio. Entonces, como pueden haber tuberías en las zonas planas, en los llanos orientales, también vamos a encontrar este tipo de tuberías en zonas altamente montañosas, ¿cierto? Como en la cordillera central, en la parte de Antioquia, Caldas, donde tienen que atravesar, digamos, desde unos puntos complejos por topografía. Entonces, esas tuberías, durante su proceso de transporte, van pasando de una estación a otra, ¿cierto? Son como puntos intermedios. Un punto de control. Básicamente de control, pero más del control también se hacen procesos de reimpulsar el producto o un rebombeo, ¿cierto? Porque imaginémonos tratar de transportar un producto, y no te estoy diciendo 10 kilómetros, 20 kilómetros, estamos hablando de un ducto que puede perfectamente tener 200, 300 kilómetros de montañas de alturas de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, poder mover un producto requiere de mucha energía. Entonces, por eso hay unas estaciones intermedias en esos trazados del poliducto que básicamente se encargan de reimpulsar ese producto para que finalmente pueda llegar hasta el destino, como tú lo mencionabas, ese punto B, que es la persona que va a recibir ese combustible para poderlo ya comercializar a la población. ¿Cuál es el tiempo más extenso que puede transportarse el producto? ¿Varios días dijiste? ¿Cómo cuántos? Sí, depende, básicamente depende de muchos factores, depende de la topografía, como te digo, por donde esté el sistema, depende de las variables operativas que se tengan. Hay veces se bombean, digamos, bajo unas condiciones o se transporta el producto bajo unas condiciones de presión, de temperatura. O sea, fluctúa mucho, pero yo te puedo estar contando que, por ejemplo, mover producto desde la refinería de Barrancabermeja hasta la zona de Antioquia, que es relativamente cerca, puede estar aproximadamente en 2 días. Mover una molécula de ahí del combustible al punto A, punto B, llamémoslo, entre Barrancabermeja a Puerto Berrío, más o menos en la zona entrando por Antioquia. Puede demorarse 1 o 2 días aproximadamente. Y esas tuberías, bueno, hay algo que me parece interesante, que es esos puntos de control, que podemos llamarlo así como para que entendamos. Claro, la presión debe estar con distancias que superan esos, porque pueden ser 2, 3, casi hasta 5 días, creo yo, que de pronto la parte más lejana, ¿no? Sí, de pronto en el punto final del sistema, ya como lo llamamos nosotros, el punto terminal del sistema de transporte, puede demorar, sí, perfectamente de 3 a 5 días. Pero como tú lo mencionabas, o sea, esas estaciones no solamente hacen ese control, ese reimpulso al producto, sino que también hacen el control de calidad del producto. Entonces, cada vez que va pasando por una estación, se hace unos muestreos de calidad, ¿cierto? Para garantizar que el producto que sale del punto A mantenga las características físicas, químicas, al punto intermedio y obviamente al punto terminal, porque finalmente el consumidor espera que cuando va a tanquear su vehículo, pues le vendan una gasolina de calidad, y la calidad no la garantiza directamente la empresa comercial que te vende la molécula. Realmente eso lo garantiza es toda la cadena logística de transporte, ¿cierto? Bien. La orografía del país es un poco, pues, es particular, ¿no? Tenemos 3 cordilleras. Colombia es un país muy, muy rico en estos aspectos diferentes. Y lo que tú mencionas, hace tuberías que pasan montañas, atraviesan y eso. No quiero entrar en detalles logísticos de cómo llegamos a esa infraestructura, pero llevar control de la seguridad de todas esas instalaciones, ¿qué tan complejo es, Cristian? Yo creo que en el tema de la industria de hidrocarburos, creo que el segmento más complejo y que más retos afronta es realmente el sector de transporte. Pues en una refinería tú tienes todo focalizado, tú tienes todo controlado,
y básicamente tú manejas directamente tu entorno, ¿cierto? Porque es una instalación fija donde tú tienes toda la infraestructura y tú la operas de manera adecuada. Cuando tú transportas a través de kilómetros y kilómetros de tubería, pues tú te puedes encontrar con diferentes condiciones. No solamente de la propia operación del ducto, sino condiciones de entorno. Tú puedes pasar por zonas altamente con tendencia de deslizamientos, atraviesas de manera aérea o subfluvial un cuerpo de agua. Imagínate un río, el río Cauca, atravesándolo de manera subfluvial una tubería, ¿cierto? Entonces, esos retos realmente es lo que yo creo que el segmento de transporte afronta. Y también particularmente también el tema de las afectaciones que sean por terceros. A nivel país, creo que de las infraestructuras, inclusive en el mundo, que más sufren afectaciones por temas de terceros, llamemos terceros aquella persona que afecta directamente la infraestructura de transporte, yo creo que Colombia es uno de los países que más eventos de este tipo tiene. ¿Sí? Inclusive el sistema Caño Limón Coveñas, que es un sistema de transporte muy conocido, que uno normalmente por las noticias escucha constantemente, que volaron el oleoducto. Y cuando uno va y mira esa tendencia, resulta que es el oleoducto que más emergencias ha tenido en el mundo. Y sabiendo que pues, hay países que también tienen muchísima infraestructura, pero acá en Colombia es un tema particular. Bien, antes de ahondar ese tema de riesgos, ese tema puntual de afectaciones externas, digámoslo así, por X o Y motivo, ¿cuáles son, aparte de esa, las afectaciones que pueden darse? Es decir, efectos naturales, deslizamientos, fluviales. ¿Qué eventos pueden desatar una emergencia de este tipo? Bueno, digamos que las amenazas más importantes que tiene el transporte de hidrocarburos por tuberías está el tema de clima y fuerzas externas, o sea, todo lo que está asociado a factores de la naturaleza que pueden llegar a interactuar con nuestra tubería y generar una pérdida de contención, un derrame del producto. Aquí estamos hablando de movimientos de suelo, venidas torrenciales digamos, de un cuerpo de agua por donde pasa la tubería. También podemos tener temas de sismos, ¿sí? Inclusive amenazas volcánicas. Hace poco, el año creo que antepasado, tuvimos la alerta del volcán Nevado del Ruiz, de alguna manera también comprometía la infraestructura de transporte. Entonces está esa amenaza por clima, fuerzas externas y principalmente, yo creo que la principal, como te mencionaba, factores externos asociados a la interacción del hombre. Y por último, en una muy pequeña medida, yo creo que está asociado a la amenaza ya propia de la misma infraestructura. Por ejemplo, es una tubería en acero al carbón que al estar expuesto al medio, pues sufre procesos de corrosión natural. Entonces, si yo no estoy haciendo un adecuado mantenimiento de esa tubería, puede ser que la tubería se afecte por esa corrosión y genere una pérdida de contención. Pero eso realmente pasa muy poco, pero demasiado, o sea, es muy poco probable que se dé por ese tipo de condiciones, digamos, propia de la infraestructura. Bueno, esos son como los tipos de emergencia más, bueno, los que son. Sí, básicamente esos son. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Los naturales o los de afectaciones de terceros? Por llamarlo así. Bueno, para ponértelo como en cifras, me atrevería yo a pensar que cerca del 90% de las emergencias que se presentan en el transporte de hidrocarburos por tuberías están asociadas a la acción de terceros, en este caso ya sea temas de atentados terroristas, temas de hurto de hidrocarburos. Y ya ese otro porcentaje va más asociado a temas de clima, fuerzas externas. Ya el tema de propio, o sea, que sea propio de la operación es muy, muy bajo porque realmente las operaciones son muy seguras, demasiado seguras. A nivel, como por darnos un estimado mensualmente, ¿qué tantos eventos pueden generarse? No importa el tipo, más o menos. Yo sé que depende de pronto la locación del país y diferente Catatumbo que diferente zona. Hay zonas en el país que tienen, digamos, una dinámica en este tema del hurto del combustible, los atentados, caso, como tú lo mencionas, ahí el Caño Limón, otros sistemas que están por el sector del sur del país, que son muy conocidos, allá el Trasandino, que también sufre afectaciones constantes. En un mes, en uno de esos sistemas pueden tener un aproximado 10 emergencias. Pero eso, como te digo, también depende como de la tendencia y la condición actual del país. Hay momentos en el país que las condiciones, el conflicto, las situaciones que se vive detonan
que se presenten olas de atentados. Entonces hay en un mes donde yo puedo tener más de 10 emergencias en un sistema. Y en el caso del hurto de combustible, yo creo que ese era un tema que se ha convertido en un flagelo bastante complejo. Y yo creo que también podemos hablar de un número amplio de emergencias asociadas a ilícitas o a hurto de combustibles. Estos eventos ilícitos, y lo hablamos tras bambalinas hace un tiempo y me gustaría profundizarlo ahí, Cris. ¿Qué es lo que se roba? O sea, la tubería y el oleoducto puro, el crudo, o la tubería de la gasolina, por ejemplo. O sea, ¿cuál es lo más frecuente que sucede y por qué? Bueno, básicamente yo creo que el tema de hurtos anteriormente era más hacia los temas de los refinados, ¿cierto? Porque obviamente la gasolina, el Ya diésel, viene lista para... ya solamente la saco de la tubería y yo la comercializo obviamente de manera ilícita y de una vez ya yo tengo mis dividendos. Digamos que el tema del hurto del crudo o el hidrocarburo sin procesar, digamos que ha sido como de las últimas décadas más asociados al tema también del incremento de las operaciones de procesamiento de coca, ¿cierto? Porque se convirtió también ese crudo en un insumo para esas operaciones del procesamiento de la base de coca. Entonces, de ahí, digamos que a medida que crecía esa dinámica ilícita, pues iba también creciendo el hurto del crudo como tal. Siendo un productor de coca, imaginémonos un escenario. Pues claro, es más fácil robar la gasolina, pero no sé, a veces no se le da tan fácil y hacen un anexo a esas tuberías, pero el crudo, ellos mismos refinan. Un refinamiento un poco pobre, pero lo hacen, ¿no? Totalmente, totalmente. Digamos que esa es la esencia del hurto, del crudo. Básicamente ellos un crudo, pues básicamente es un producto... Es la pues, última opción que tienen ellos. Sí, y básicamente solamente tienen un beneficio, porque yo no imagino a alguien saliendo a la calle a vender una piscina de crudo, no tiene sentido. Pero cuando ya tú lo asocias al proceso ilícito del narcotráfico y de la producción de la coca, pues básicamente para ellos sí se convirtió en parte fundamental de la cadena de fabricación de ese producto. Entonces yo sacaba el crudo, lo refinaba de manera artesanal, ellos allá montaban sus refinerías artesanales, totalmente artesanales, y sacaban ese producto para ellos hacer ese procesamiento. Lo que pasa es que pues eso obviamente conlleva a un tema ambiental importante, porque finalmente una pequeña fracción del crudo es lo que ellos lograban refinar y utilizar en su proceso, y la gran mayoría del producto, pues, ¿qué se hacía? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está esa gran cantidad de producto que no se lograba procesar? Pues ellos obviamente no lo van a almacenar de manera adecuada. Pues lo más probable es que lo viertan directamente hacia los afluentes, lo entierren o lo dispongan de una manera inadecuada. Bueno, quiero hablar un poco ahora sí, entrar en materia que es tu fuerte, el tuyo y el de tu equipo, que es la manera de respuesta a emergencias. En un escenario donde existe una voladura o algo natural donde un tubo tenga un desprendimiento, una corrosión natural y se desborde el crudo, obviamente depende de la locación donde esté o cerca que esté, una localidad, una fuente o en medio de un desierto. ¿Cómo son las maneras de trabajar? Es decir, te suena el teléfono, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la red de contacto hasta que te llega al equipo de emergencia y actúan? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente, digamos, ya es un proceso que está muy, muy protocolizado Sin duda. por la importancia que tiene, digamos, en el tiempo de reacción. Normalmente todos los sistemas de transporte están monitoreados 24/7. Eso te voy a preguntar. Esos sensores, o sea, si se baja no sé, la presión, no sé, cosas, ¿cómo funciona? Perfecto. Digamos que los que operan y transportan el producto, ellos conocen muy bien cuáles son las variables operativas de sus sistemas. Entonces ellos saben en qué presión debe ir el producto, en qué momento. Entonces, si yo sé que el producto va pasando por X punto, ya sé que a ese punto debe llegar con una presión específica. Si él no llega con esa presión, es que algo me está fallando en mi proceso, por lo general una pérdida de contención, una liberación de producto. Entonces, ese monitoreo permanente de las variables es lo que le permite a las empresas que transportan los hidrocarburos poder hacer un seguimiento e identificar oportunamente cuando tienen alguna afectación en su infraestructura. Pero no solamente se debe limitar a conocer las variables. Yo creo que también muchas empresas implementan otras medidas
que uno podrán ser no tan tecnológicas, que es como recorrer la tubería a cadena pisada. Entonces ellos tienen unas personas que constantemente van caminando por el trazado del ducto, y si identifican alguna anomalía, pues inmediatamente generan el reporte. ¿Cómo nos llega a nosotros o al equipo, cómo les llega una atención? Puede llegar por las dos vías, como te mencioné. Puede ser que del mismo control de las variables yo identifique que en algún punto hubo una caída de presión y que algo raro está sucediendo en esa zona. Entonces, automáticamente nos llega ese reporte para que nosotros verifiquemos qué puede estar sucediendo. También nos puede llegar a través de un reporte que puede hacer alguien de la comunidad. Un ejemplo, un señor de su finca salió ese día a sacar sus animales y empezó a percibir un olor a hidrocarburo, un olor a combustible. Entonces él se vio y vio que efectivamente había producto, había crudo sobre un afluente, entonces él hace inmediatamente el reporte. Y hay zonas del país inclusive que debido a temas de orden público y complejas, se hacen esos recorridos aéreos. Entonces hay un recorredor en un helicóptero que va haciendo rotaciones o vuelos programados, y desde el aire con unas cámaras especiales él va visualizando, identificando cuando hay un cráter o cuando hay una afectación o cuando hay producto en algún afluente. Sí, porque el tubo no va, generalmente no va sobre el suelo, va enterrado, ¿sí o no? Sí, gran parte de los trazados por lo general van enterrados. Hola amigos, una breve interrupción al podcast. Primero, para agradecerles a todos los que están acá viendo y llegan a este punto del video. Segundo, para invitarlos a que si les gusta nuestro contenido se suscriban, le den me gusta, nos dejen un comentario. Estamos encantados de responderles, y también para traer y generar más contenido como este. Sin más, volvemos a nuestro podcast. Bueno, los tiempos de respuesta en las operaciones de derrames de hidrocarburos depende también de la dinámica que se tenga, o sea, la ubicación, por ejemplo, de mi base de respuesta o del lugar donde esté el personal con los equipos listo para salir en el momento de que se genere una confirmación de un evento. Entonces, no creo que en la industria se maneje un tiempo específico que te dicen, si no llegas en 2 horas, no está siendo efectivo. No, o sea, digamos que los tiempos depende de dónde está el trazado del poliducto, dónde tienes ubicado tu equipo, tu personal. Obviamente, inclusive la legislación no obliga a las empresas a establecer tiempos específicos. O sea, no te dice, por ley tú tienes eso, 2 horas para atender cualquier emergencia, y si no, estás fuera de lo que manda la ley. Pero, claro, y sin conocer, porque, a ver, te pueden marcar los sistemas que efectivamente hay una voladura o hay un bajo de presión. Pero el que todos los equipos detecten dónde fue específicamente puede tardar horas o días. Inclusive pasa, por ejemplo, con pequeñas perforaciones. O sea, normalmente los ilícitos no son que uno imagina que es que abren... Bueno, ¿cómo es un tubo? Bueno, para dimensionarlo mismo. Los tubos tienen diferentes diámetros. En el país creo que los más grandes están alrededor de las 40 pulgadas. Pero los ductos que normalmente transportan los productos refinados, o sea, las gasolinas o el diésel, están alrededor entre los 12 y 20 pulgadas, entre 12 y 20 pulgadas aproximadamente. ¿Es como así, más o menos? Sí, más o menos. Eso lo hacen que es como un rotico, generalmente, si es para... Lo que normalmente ellos perforan, hacen unas perforaciones controladas que normalmente también fallan, o sea... Claro. Por ejemplo, para nosotros dentro de las operaciones de mantenimiento de las tuberías hacemos perforaciones controladas, pero bajo condiciones de seguridad, y eso nos puede demorar 4 horas, 6 horas, dependiendo del tipo de tubería. Entonces, ahora imagínate una persona, un tercero, con poco conocimiento, sin buenas herramientas, tratando de hacer una perforación en una tubería que está altamente presurizada. Porque ese es el otro tema. Se manejan presiones muy, muy altas para que ese producto pueda llegar. Entonces, normalmente la gran parte de las válvulas que se tratan de instalar fallan. Entonces, ahí es donde tenemos las fugas y ahí es donde tenemos los eventos de emergencia que normalmente se atienden. Hasta pasar delincuente es un arte, ¿no? O sea, lo que tú mencionas. O sea, eso tienen que hacer los profesionales, porque no les explota eso, ¿cierto? Sí, y hay casos donde lastimosamente también ellos se ven envueltos en fatalidades
producto de esas operaciones. Pero tú lo dices, o sea, si algo tiene que caracterizar a Colombia es que creativos somos muy creativos y a veces creativos para lo que no es, para lo que no es bueno. Y eso pues también con el tiempo, no crea, eso también se ha ido, digamos, modernizando, yo creo, me imagino, no los conozco obviamente, pero en lo que se ve de las válvulas cada vez se instalan con un poco más, digamos, más, o sea, cada vez son más detallados en instalar. Sí, son más cuidadosos en la instalación. Entonces, pero obviamente las emergencias por este tipo de fugas son constantes. Bien, me profundicé un poco el tema, pero quiero abordar ahora sí. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Se encuentra, bueno, hay un evento, ya sabemos dónde es. Y el equipo llega ahí. ¿Qué es lo que es primero que se hace? ¿Hacen un mapeo de zona? ¿Cómo trabajan con la localidad? Si hay, ¿cómo funciona? Una vez identificado el punto del derrame, ¿cómo se actúa? Sí, y yo creo que esto es la generalidad, no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier parte del mundo que atiende emergencias por derrame de hidrocarburos. Digamos que lo primero cuando se confirma el sitio donde se está presentando la fuga es hacer una evaluación inicial de la zona, ¿cierto? Es poder determinar qué elementos sensibles tengo cerca a la zona donde se está dando el derrame. Puede ser una población, puede ser un área ambientalmente protegida, puede ser una captación o una bocatoma de donde se capta obviamente agua para consumo humano. Entonces, esa es la primera medida. Identificar esos elementos expuestos o esos elementos sensibles, porque ahí es donde hay que focalizar la respuesta. O sea, la respuesta no es salir corriendo a donde está el punto de fuga y tratar de taparlo, sino digamos que lo primero es garantizar que no hayan afectaciones a personas y que el impacto al medio ambiente sea el menor posible. Lo primero que se hace, me corriges, es cortarle servicio. Parar la operación de transporte. Sea cual sea el derrame, así sea. En cualquier lugar del mundo es lo primero que tiene que hacerse. Porque si tú sigues bombeando, pues sigues liberando producto. Entonces, para el bombeo y también muchos sistemas, también la mayoría de los sistemas de transporte por tuberías tienen válvulas que están ubicadas estratégicamente en las zonas, por ejemplo, con las pendientes más altas. Entonces, si se me presenta una emergencia en un punto bajo y el sistema tiene una elevación, pues toda esa columna se me va a derramar. Entonces, lo que yo hago es instalar una válvula o un cheque, también pueden tener cheques, que garantiza que el producto automáticamente pueda cerrarse, el sistema sectorizarse y obviamente reducir ese volumen que se te puede llegar a derramar. Eso es, digamos, es la dinámica de cualquier tubería en el mundo que transporta hidrocarburos. ¿Cuáles son los escenarios más delicados cuando, no sé, hay fuentes hídricas de promedio? O sea, ¿cuáles son los escenarios más delicados? Más que hay que... Sí, los más críticos es cuando tengo población cercana a la zona donde se está presentando el derrame. Ese es el punto más importante. Digamos que las prioridades en una respuesta siempre son la vida de las personas, luego de que ya es garantizado la seguridad de las personas, el mitigar el impacto del medio ambiente y por último el tema de otras infraestructuras que se puedan ver afectadas. Pero las personas es lo fundamental. Si yo tengo un derrame cerca de una población, pues es una situación compleja y donde mis medidas iniciales tienen que estar enfocadas en proteger a esas personas. Ir un poco a estas zonas de riesgo donde suceden más, es más habitual esos agentes terceros que dañan las tuberías, ya sea por robo o por daño malicioso, por decirlo así. ¿Cuáles son las zonas del país que tienen más ese riesgo? Bueno, donde tenemos la dinámica más alta de emergencias aquí en la zona del país con temas de transporte, como te mencionaba, están todo lo que es el sector de, digamos, oriente del país, toda la zona del Catatumbo, Arauca, pero también digamos que en la zona occidente del país también es importante, no por la dinámica constante de emergencias, sino porque gran parte de la tubería por donde está el trazado de estos sistemas está muy cerca a zonas pobladas. Entonces es ahí donde realmente, digamos, inclusive son zonas que se llaman o se denominan por ley susceptibles a escenarios de desastre, o sea, donde el impacto a las personas puede ser grave. Entonces, digamos que estas zonas de occidente del país, parte también del centro del país, sistemas que van por toda la zona andina, también tienen una condición importante por eso, por la cercanía a las poblaciones.
Has trabajado en varias zonas del país, desde el norte a sur, ¿no? Tengo entendido que tienes una gran experiencia en manejo. Más, yo creería que de oriente a occidente, porque trabajé en toda la parte de lo que son los crudos en el oriente del país, toda la zona de norte de Santander, Arauca, y ahora pues estoy más enfocado ya al tema de las emergencias con refinados, con combustibles refinados, y estoy en estos momentos en la zona occidente del país. ¿Cuál ha sido tu escenario más crítico a nivel que te digas, tu seguridad se ve afectada, me puedo morir en un escenario, digamos, crítico? Yo creo que hay muchas historias que puede uno... Porque no, digo porque no te interrumpes, pero o sea, la gente imagina, no, pues hay una ola, hay un derrame y vamos hasta allá y lo reparamos y ponemos control, pero sí. No creo, hay zonas peligrosas, sí, donde, bueno, el equipo puede verse un poco afectado, disminuido en llegar al punto y atender la situación, porque hay agentes externos que están, pues el equipo, la prioridad humana, ¿no? Del equipo de trabajo. ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué ha pasado? Sí, totalmente. Yo creo que de las zonas más complejas para tema de atención de derrames, sin dudas es la zona del Catatumbo, la zona del oriente del país, norte de Santander y toda esta zona de conflicto. Ahí las emergencias son muy difíciles porque primero para poder ingresar a las zonas tú no puedes ingresar a menos de que esté asegurada el área. Y ir a asegurar un área en plena zona de conflicto con Fuerzas Armadas es complejo. Eso puede durar inclusive días para que a ti te permitan hacer el ingreso. Ahora, tú no puedes en la mayoría de esas zonas ingresar a atender las emergencias por lo general vía terrestre, entonces toca hacerlo helicoportado. Entonces, hasta que no se asegura el área, hasta que no se permite toda la operación aérea y tú puedes llegar. Habían emergencias que nosotros en la zona del Catatumbo para atenderlas nos tocaba esperar días por el tema de seguridad, porque no podíamos arriesgar tampoco a las personas. O sea, recuerda que la prioridad es la vida de las personas, no solamente los que están cerca del derrame, sino también las personas que van a ir a atender la emergencia. A ellos también hay que garantizarles unas situaciones. Y obviamente yo creo que en mi experiencia esas han sido las emergencias más complejas, de estar en una zona de conflicto donde te toca pernoctar ahí en el sitio, dormir en una carpa, donde pronto en la noche escuchas que hay intercambio de disparos entre el ejército y los insurgentes, y tú estás ahí en un ladito dentro de un camping tratando de dormir porque sabes que al otro día debes continuar con tus actividades. Y bueno, eso es complejo, eso realmente en la experiencia ha sido como lo más duro que he tenido que afrontar. Sí, porque bueno, creo que ahorita en las noticias no se ha escuchado tanto, pero antiguamente eran secuestros, el equipo de ingenieros. Uno decía, uff, sí, está hardcore el trabajo. Sí, yo creo que si uno de pronto se toma el tiempo de conocer esas pequeñas historias que tú dices, nunca las ves en un noticiero. Tú en un noticiero ves, volaron el oleoducto, hay un derrame, una contaminación, y bueno, hasta ahí te llega la noticia, pero nadie se toma el tiempo de decir, venga, ¿cómo hizo esas personas? Porque son personas, básicamente, ese es el principal recurso del humano para llegar hasta esos sitios y atender esas emergencias, reparar ese oleoducto y seguir en una operación. Yo tengo anécdotas de inclusive momentos en los que tocaba utilizar maquinaria blindada. Tú dices una retroexcavadora blindada y uno empieza, ¿cómo será una retroexcavadora blindada? Se llegaba a un punto por la dinámica en que claro, teníamos que utilizar tipo, o sea... No, hay francotirador, hay por ahí... Totalmente. Tú veías un operador de retro con chaleco antibalas, uno decía, ¿cómo uno en un trabajo le van a poner un chaleco antibalas y un casco de protección? Porque no el casco de seguridad industrial. Igual, así tengan o sea, esos tienen un acordeón protección militar, igual, o sea, esos asuntos vienen con un protocolo complejo. Complejísimo. Ahí hay que hacer operaciones inclusive desminados, porque lastimosamente esa era también parte de la dinámica. O sea, atentaban con el sistema y como sabían que el ejército inmediatamente iba a asegurar las áreas, pues ellos automáticamente lo que hacían era colocar artefactos explosivos, las minas, quebrapata y demás para afectar al ejército, pero pues obviamente no solamente estaba la fuerza pública en riesgo, estábamos nosotros. Entonces uno llegaba desde el helicóptero, te dejaban en una zona esperando y tú veías el perro haciendo los recorridos para identificar minas, y cuando ya el ejército decía
listo, adelante, pueden entrar. O sea, uno en el fondo, por más que ellos hayan asegurado un área, pues uno entraba con ese miedo y esa zozobra de, bueno, ¿a qué nos vamos qué nos podemos encontrar en ese proceso de hacer ¿Han ese habido trabajo? casos que aún así, con toda la seguridad Sí, yo creo que en el país hay varios casos, principalmente también en la zona del Catatumbo, donde se presentaron atentados contra el personal que operaba, digamos, o atendía estas emergencias. Tengo un caso también de unos compañeros que murieron a raíz de unos francotiradores que pues obviamente de manera indiscriminada le dispararon a ellos que obviamente estaban ejerciendo su trabajo, que era atender las emergencias. Han habido casos de también compañeros que perdieron extremidades cuando iban a hacer una verificación en una tubería y había una mina y caían ellos en un campo minado. Entonces es complejo. Creo que ya últimamente no ha sido ya tan difícil, creo que ya la dinámica ha cambiado, pero pues esas cosas marcan un poco y te dejan como una sensación de que realmente la vida también te permitió hacer un trabajo en una zona compleja y pues hoy en día mira uno y dice, todos esos riesgos a los que me expuse y gracias a Dios nunca me había afectado también. no me tocó? No me tocó, no era mi día. ¿Cuántos grupos de emergencia hay en el país como el tuyo? Siento que hay muchos, claro, pero como cuánto es como su jurisdicción, su zona que tienen cubrimiento, cómo funciona la parte. Bueno, pues digamos que normalmente son varias en el país que están obviamente distribuidas por zona estratégicamente. Yo creo que pueden haber alrededor de entre unas 15 o 16 bases de atención principales y hay otras bases de atención secundarias donde también pueden haber operaciones contingentes. Todos están, por llamarlo de alguna manera, en nómina o una vez que se ejecute un evento, se subcontrata gente del sector. ¿Cómo funciona esa parte de atención con el personal humano? Sí, normalmente las empresas que operan este tipo de infraestructuras en el tema de emergencias siempre deben tener un personal disponible. O sea, deben tener un personal que esté 24/7. Claro. Así estábamos nosotros. En gran parte de mi trabajo es 24/7. Uno tiene unos turnos, pero tú debes estar preparado para que un día en la madrugada te llamen a atender una emergencia, un domingo, un festivo, cualquier momento. Pero obviamente esa es la primera respuesta. Tú sabes que atender un derrame de miles de barriles de un producto requiere también de un recurso humano considerable. Entonces, la primera respuesta debe estar ya garantizada y las contrataciones del recurso adicional se van haciendo, como tú lo dices, con personal de la zona. Entonces, empiezan a contratarse personas de la zona para que pues, sea como esa fuerza de tarea o ese personal adicional que te ayude como a cumplir todas esas actividades de atención de emergencias. Hablamos un poco de las zonas, ya saliendo un poco del riesgo, sino ya de la zona logística, el día a día. Porque hay zonas urbanas y hay zonas rurales, hay indígenas. ¿Cómo funciona esa parte? Por ejemplo, con la zona indígena, protección, que también es como un tema delicado porque tienen como otra ley, creo yo, porque ¿cómo funciona esa parte? Bueno, el tema social es un tema complejo. Es un tema complejo que hay que saber manejar, porque se encuentra uno de todo tipo de comunidades, indígenas, campesinas, industriales, porque también pueden haber otras empresas que se encuentren muy cerca de los ductos con los cuales tú necesitas estar interactuando. Pero obviamente hay que darle un manejo bajo, digamos, todo el tema normativo, legal. Atender a las comunidades también es prioritario, garantizarles a ellos que siempre tengan un canal de comunicación, que puedan ser escuchados, que puedan ser atendidos cuando tengan alguna situación que manifestar. Entonces, digamos que es un tema que debe estar asegurado y que se trabaja en todas las empresas del sector. Sí, sé que hay un departamento para eso, es otro tema aparte, sí. Pero siempre está ahí la conexión porque igual, si pasa por cierta zona, pues la comunicación con esa comunidad debe estar siempre al 100. O sea, no puede haber disgusto, digamos, con la línea, porque casos se pueden dar o dificultar un poco una atención o no sé, casos. ¿Qué casos pueden haber, por ejemplo? Sí, en los casos
tú lo mencionas, está el tema de seguridad, que es primordial y es asegurar las áreas, pero también una población te puede impedir el ingreso a atender una emergencia y eso pasa y pasa constantemente. Tú llegas con tu equipo, tu personal y no, aquí no pueden pasar. Por favor, y hasta aquí llegan ustedes. No hablamos de organizaciones ilícitas, no, hablo de la comunidad de la zona. La comunidad, por ejemplo, y es complejo porque tú vas a atender una emergencia y te para la comunidad, o sea, te paran personas del común que te dicen, no, ustedes no pueden ingresar. ¿Por qué? No, es que a nosotros hace muchos años el alcalde X me prometió que me iba a pavimentar la vía y no me la pavimentaron. Entonces, no, yo no los dejo entrar hasta que ustedes no me garanticen la pavimentación. Entonces, son casos muy... Son, digamos que, particulares donde la comunidad de pronto lleva otros temas y la empresa queda como inmersa, venga, pero yo quedo aquí en el medio, o sea, necesito ir a atender, pero usted no es el que me está impidiendo. Entonces, ahí hay otros procesos también desde el punto de vista del relacionamiento social o inclusive temas policivos para poder, obviamente, atender, porque pues prima el bien común frente al particular. Yo no puedo dejar de atender una emergencia y que se afecten muchísimas personas porque 2 o 3 personas me impidieron el acceso. Obviamente no pueden vulnerarse ningún derecho, pero existen mecanismos que también le permiten a las empresas poder atender efectivamente esas emergencias. Bien, Cris. Ya para ir cerrando, quiero hablarte un poco, consultarte, ¿cómo ves el tema a futuro de todo Colombia con hidrocarburos? ¿Es pujante la industria o ves que la política cambia un poco? Bueno, hay un poco de factores. ¿Cómo ves desde tu perspectiva tantos años en el negocio? Bueno, desde mi perspectiva y muy desde lo personal, yo creo que no solamente el país, el mundo está en un proceso, y es clarísimo, de transición a otro tipo de energías que obviamente sean mucho más amigables con el medio ambiente, pero pues en los próximos años del país vamos a seguir teniendo esa dependencia, digamos la energía que mueve el país es el hidrocarburo y yo creo que por varios años seguirá así mientras se va dando ese proceso de transición que como tú lo dices depende de muchos factores políticos, económicos que pues obviamente nos van a llevar a cambios, pero por ahora creo que sigue siendo fundamental para la economía del país la operación de hidrocarburos. Cris, bueno, hay un tema que no hablamos y es cómo se llega a un poco de tu profesión, porque tampoco nos lo tocamos y quisiera darle un poquito ahí de contexto a la gente, cómo se llega a tu rol, qué se estudia, ingeniería ambiental, cómo funciona esa parte de rol. O sea, alguien que nos está viendo y le gusta mucho la industria, y este tema de atención a las contingencias es muy interesante, de pronto le interesa, bueno, esto cómo se aprende, cómo llego. Bueno, yo creo que pues obviamente de las profesiones que más se encuentra uno en la parte de respuesta a emergencias, estamos hablando de las áreas ambientales, ¿cierto? Las ingenierías ambiental, la tecnología ambiental, todas las carreras afines a temas ambientales. En el caso mío, yo soy ingeniero biotecnológico y básicamente lo mío es el tema de los bioprocesos y todo el tema de transformar procesos biológicos en productos y servicios. Pero yo creo que las carreras afines a temas ambientales son también muy dadas a llegar al tema de las contingencias, pero más que todo, principalmente la experiencia. Yo creo que no solamente la carrera te puede limitar, yo conozco ingenieros civiles que son muy buenos en la atención de emergencias, pero eso lo ha dado más que todo la experiencia. Yo creo que ninguna universidad te puede dar un diplomado o una maestría en atención de derrames. Realmente eso hay que cultivarlo y eso hay que realmente llevarlo desde la experiencia en campo. No, y te lo pregunto porque no hay tantos en el país. Son una profesión muy particular, de un sector muy particular. No es como hablar de mi profesión, digamos, diseñadores de productos, que hay muchísimos. No, la atención de desastres de hidrocarburos hay contaditos. Sí, los perfiles son complejos cuando te dicen 6 años te dicen 6 años en atención de emergencias con hidrocarburos. Entonces, no, venga, por lo general, sí, digamos, son pocos. Son pocos, pero cada vez hay más en el país. Cada vez yo creo que hay más demanda también, hay más demanda y por ende hay más personas que han ido tomando experiencia en todo este tema de contingencias. Bueno, depende, uno le gusta la profesión. Sí. Pero ¿cómo llegaste a eso, Cris? Eso curioso, ¿no? Porque ya están más de 10 años en esto. Voy a cumplir 12 años en temas de atención de emergencias y
Yo llego también por casualidades, porque pues obviamente yo salgo de la universidad y nunca pensé en decir, no, yo quiero ir a atender emergencias con hidrocarburos. Yo creo que las casualidades de la vida me pusieron como en ese camino y realmente me enamoraron porque bueno, los que conocen del tema, los que han vivido y saben realmente lo que es el tema de contingencias con hidrocarburos, es un tema apasionante, es un tema que te atrapa, que es interesante, dinámico, no es una labor tediosa que tú todos los días estás en lo mismo, no, te lleva a retarte, a buscar alternativas, a crecer desde lo que hace, entonces es muy interesante para las personas que quieran de pronto No, pero interesante. aplicar No, y a esa profesión. en tu profesión, sé que hay parte oficina, hay parte aburrida, pero hay mucho trabajo de campo. Que tienen que ir al lugar, al sitio, viajar, hacer protocolos de atención. Digamos que ese es tu día a día, establecer herramientas y estrategias de cómo abordar. O sea, ¿qué haces tu día a día? Establecer esos o llevar controles, cómo funciona cuando no hay un evento. Sí, básicamente cuando no estamos en evento, nos estamos preparando para cuando ocurra el evento. Entonces, es un constante proceso, tú lo dices, una mezcla entre una parte administrativa, porque te tienes que sentar a leer, a documentarte, a revisar información, pero también tiene una parte de aplicación de lo que tú estás colocando en un papel, llevándolo al campo. Entonces, es dinámico y van los dos sentidos. Pasas una gran parte, como te digo, parte de oficina, en esa parte de preparación, pero va muy de la mano también con el trabajo en campo y eso hace que sea pues muy interesante. Recuerdo que hace un tiempo vi uno de tus trabajos que no solamente es establecer las estrategias y mover el equipo, capacitaciones y demás, sino que hacer instrumentos que permitan la atención de, por ejemplo, una vez vi que diseñaron una red para capturar crudo en ríos. O sea, todo ese tipo de diseño de producto de atención es algo que sale del ingenio de tuyo y de tu equipo. O sea, eso es algo. Y yo creo que, si mal no recuerdo, me corriges con herramientas ecológicas, o sea, reutilizables. ¿Cómo funciona? O sea, ese tipo de cosas que la gente no ve y dice, bueno, no solamente ir allá a atender y con herramientas industriales, sino hay cosas que se fabrican, depende de la situación. ¿Cómo lo haces? Bueno, básicamente eso fue una etapa de mi vida profesional donde me dediqué como a buscar alternativas, porque tú lo mencionas, o sea, este trabajo tiene una gran parte de creatividad. O sea, obviamente hay equipos de mucha tecnología que tú encuentras y que cada día se van produciendo con diferentes tipos de elementos y, bueno, y tecnologías, van evolucionando. Pero yo creo que lo más importante en la atención de derrames también es la creatividad. Es como tú te vas reinventando con lo que tienes. Y sí, hubo una época donde con un equipo de trabajo nos enfocamos en eso, en tomar elementos reutilizados de las mismas operaciones que se hacían de mantenimiento de la infraestructura y empezamos a construir elementos un poco artesanales, pero muy efectivos para la atención de derrames. Y yo creo que esa es una gran invitación para todos los de la industria de que el tema de atención de derrames requiere también de gran parte de creatividad. Sí, no se necesita grandes pues maquinaria o algo, sino que trabajar con lo que sea más efectivo y eficiente en el momento. O sea, construir esas eran como unas barreras plásticas que se colocaban, creo que en un río o cosas así, documentos fluviales, depende de la situación, y eran facilísimas de instalar y facilísimas de aplicar. Para una emergencia efectuar rápida, que es lo más importante ahorita. Sí, Yo creo que eso sí, parte de creatividad, eso no es para mí, eso en nuestro canal que es diseño de productos, eso es un diseño de un producto. Sí, totalmente, como yo te digo, y es una industria que yo considero que aunque tiene sus equipos, requiere un tema también de explorar nuevas alternativas. Y no solamente estamos hablando de que tienen que ser equipos mecánicos inmensos, grandes, no, porque digamos que en el mundo, y eso es clarísimo, en el mundo las empresas que fabrican equipos para atender derrames están enfocadas netamente a los derrames offshore o a los derrames que se dan costa afuera, en el mar, ¿cierto? Allá ya sea un buque que se afectó y usó un derrame, inclusive creo que hace un par de semanas ocurrió uno importante en Rusia. Entonces las empresas a nivel del mundo se enfocaron netamente en ese tipo de derrames. Entonces los derrames pequeños en el río, en la quebrada, no existen productos en el mundo que tú consigas barreras para contener en un riachuelo.
pues no existe. Entonces, por eso te mencionaba que de ahí fue parte importante de la creatividad, de decir, venga, aquí se puede trabajar, diseñemos elementos que sean rápidos, fáciles de utilizar, no obviamente con un costo adecuado, y que te permitan atender ese tipo de emergencias. Rápidas de construir, rápidas de aplicar y ejecutar, que el equipo sea fácil de... Totalmente. Y creo que ahí hace falta explorar. En lo personal, yo creo que las empresas no han visto de pronto esa necesidad. Y nos hemos quedado en técnicas muy, muy arcaicas de atender emergencias en ese tipo de afluentes, por ejemplo, de coger un costal de polipropileno de fique, llenarlo de tierra y apilarlo uno sobre otro para hacer una barrera y evitar que el hidrocarburo siga avanzando. Y tú dices, uy, eso suena súper arcaico, y se utiliza todavía. O sea, eso es lo que hoy en día seguimos usando. Por eso, digamos, fue parte de diseñar esos diques portátiles donde yo no tenga que ponerme a hacer manualmente todo ese tema, sino llego a mi elemento, lo instalo rápido, contengo y luego lo desinstalo y lo sigo utilizando. Entonces, digamos que ahí hay un tema interesante para desarrollar y trabajar. Dices que poco se ha explorado en esas zonas. Dices mucho, se investiga mucho, pero eso, buques que encallan, cosas muy extremas. Temas pero offshore, o sea, derrames en el mar. Pero los derrames en continente, en ríos, en quebradas, en lagos, es lo que por lo general no está tan ampliamente estudiado o ampliamente con equipos. O sea, no es que sea una industria que hoy en día tenga una gama de equipos que tú puedas encontrar para este tipo de derrames en continente o en las zonas continentales, sino casi todo está para temas offshore. Ese es, digamos, el foco. Es un tema interesante para explorar. Y bueno, dices que ya no trabajan en esos talleres. Ya has pasado un poco esa etapa, ya subiste, digamos, de rango, ya vuelves. Esos 2 años de experiencia te elevan un poco ya a manejar equipos más grandes. O sea, tú estás ahorita direccionando el equipo para capacitaciones. ¿Cómo funciona ya tu posición? Sí, digamos que uno puede hablar de una parte estratégica, que es cuando tú defines cómo vas a atender el derrame, qué necesitas y cómo te debes preparar para atender el derrame. Y ya una parte táctica, que es el que va a hacer la acción específicamente de ir al sitio y atender la emergencia. Digamos que yo obviamente empecé por esa parte táctica, yo era el que recibía las indicaciones, me iba a campo y atendía las emergencias, controlaba los derrames, contenía los productos, recuperaba los hidrocarburos, los almacenaba. Esa parte táctica, obviamente quemé esa etapa y ahora pues estoy más desde lo estratégico. Entonces, como tú dices, desde la experiencia uno va escalando y ahora yo trato de ajustar que la estrategia sea la adecuada para que quienes van a ir a campo puedan hacerlo adecuadamente. Y está muy bien porque tu plan de carrera estuviste en campo. O sea, no llegaste al cargo, no un político. Abogado llega. No, estuviste en campo, te comiste lo que tenías que comer, con tu peligro, con tu cuerpo, sabes cómo operar, sabes lo que funciona y lo que no funciona, y eso ha sido como tu experiencia para implementar estrategias que de verdad funcionen en la práctica y no sean teóricas que te han pasado. De pronto te llegan indicaciones que dices, uy, cuando estuviste en campo, creo que esto no puede ser mejor, y impartes tus propias estrategias y esto es lo que haces ahora. Totalmente. Yo creo que conozco personas en otros países de aquí de Sudamérica con las que hemos interactuado también por temas de capacitaciones y demás, que se dan uno cuenta que realmente es eso, es la experiencia en campo lo que hace valioso y lo que realmente te forma y te permite el día de mañana ser un excelente profesional asociado a este tema de atención de emergencias. Entonces creo que la experiencia es fundamental para las personas que de pronto les interesa y que dicen, bueno, yo quiero involucrarme, pues hay que ir a campo. O sea, yo creo que uno no puede llegar a diseñar una estrategia de atención de derrames cuando tú ni siquiera conoces el producto y no sabes cómo es el tema. Entonces eso es importante. ¿Crees que Colombia es un buen ponente para exportar personal calificado como el tuyo o viceversa? ¿Cómo funciona en tu experiencia? Yo pues no sé qué tanto podría decirte si se exporta, digamos, profesionales a otras zonas del país. Porque lo que tú dices, o sea, Colombia es una cosa particular, hay de todo, montaña, plano, de todo. Yo creo que de las escuelas más importantes, o sea, lo digo así, o sea, una escuela importante para formarte en tema de atención de emergencias es Colombia.
por la dinámica que se vive. Yo creo que pocos países en Sudamérica, en Europa, en Asia, tienen una dinámica como la tenemos nosotros. Entonces, sí, yo podría pensar digamos, el recurso humano en Colombia asociado a este tema de contingencias es muy bueno. No sé si se está exportando, o sea, no sé si de pronto, y no conozco casos de compañeros que hayan estado en la industria y que hoy en día estén en otros países ejerciendo este mismo tipo de temas, pero tal vez deben ser que los otros países, no, digamos, el tema de las emergencias es menor. O sea, son sistemas que normalmente si tiene una emergencia va más asociada a que la infraestructura se afectó por una condición propia de la tubería, pero no por un tema de un tercero que va a robar el producto. Entonces, como eso. Hay capacitaciones tuyas, todo se capacita en Colombia. Colombia es la escuela. No. O sea, digamos, desde la experiencia, Colombia es la escuela. Pero digamos que en Colombia no hay instituciones que te capaciten o te formen en este tipo de temas asociados a atención de derrames. Las capacitaciones que nosotros tenemos han sido todos bajo metodologías americanas o europeas y con certificaciones americanas o europeas. Entonces, Colombia en eso sí está un poco quedado. Realmente, Colombia debería tener instituciones que trabajen y certifiquen y capaciten al personal. Nosotros en lo personal casi siempre las capacitaciones han sido a través de metodologías y certificaciones fuera del país. Dices que todo bajo la ley del país colombiano en este caso. O sea, todo está bien, pero en Estados Unidos y Europa tienen otras cosas que son más exigentes, ¿dices? Sí, yo creo que Colombia es uno de los países que más adapta legislación de otras zonas. No entiendo. O sea, Colombia se ha especializado en tomar legislaciones de otros países y tropicalizarlas o llevarlas a la necesidad. Entonces, creo que en eso sí, obviamente nos lleva mucha distancia, nos llevan Estados Unidos, Europa, algunos países de Europa, en función de este tema de capacitaciones y formaciones asociadas al tema de atención de emergencias. En eso sí creo que es importante que el país lo vea y lo empiece a trabajar también acá de manera interna. Bueno, Chris, yo creo que cubrimos todos los aspectos. Me gustó mucho tenerte invitado. Gracias por participar aquí en Design Smart. No, gracias a ti, Giovanni. Y bueno, espero que el tema haya sido de interés para quienes nos escuchan. Eso es todo. Llegamos al final del episodio. Ya saben, amigos, comparte este video a alguien que le guste este tema y solo les pido un favor. Si te gustó este video, apóyanos con un me gusta o bótalo con 5 estrellas en Spotify o en la plataforma que estás escuchando. Si no quieres perderte de este y más contenido, puedes suscribirte. Además, nos apoyas un montón. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.